Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos para semiología de imágenes, comparar secuencias, utilidades de cada una, identificarlas, a la hora de lo que están mirando, saber qué es lo que está mirando. A ver, me voy a acomodar un poquito por acá. Ahí. Bien, siempre les decía que lo primero a la hora de estar mirando las imágenes, o sea, tenemos que hacer un conjunto de imágenes para poder identificarlas, irnos a los reparos anatómicos. ¿Y qué es lo que tenemos que ver primero siempre? Buscar dónde hay líquido presente. Esto es parte fundamental de las secuencias. No todo, pero esto ya te brinda, o te está diciendo por lo menos, hacia dónde está yendo esa potenciación. Si para parte T2 o parte T1, y hablar de lo que son los planos, ¿no? Y los reparos anatómicos. Así que vamos, un poquito larga, pero puede resultar útil. Imágenes entonces en T1. ¿Qué decíamos? T1. Lo primero, líquido hipointenso, ¿verdad? Fíjate, articulaciones, lo primero que vas a ver, donde puede llegar a haber líquido, articulaciones. ¿Ves cartílago? También es otra pregunta. Si se ve el cartílago en el caso, sabemos que está, ¿sí? Pero no lo ves con señal. Y entonces puedes identificar por un lado la grasa hiperintensa y después parte del cartílago hipointenso, no hay líquido presente, o sea, no lo ves brillante, ahí ya tenés que este uno no puede fallar. Entonces, la utilidad de las secuencias, como habíamos dicho, primero, para T1, lo que identificaba trazos, por ejemplo, de fracturas, limpios, para ver cómo si es por minuto o no. Después también es una buena referencia anatómica para poder después abordar otros, los comparativos. T1, STIR. Recuerdan, siempre hablábamos de las comparaciones de las imágenes, los tres colores, como se le suele decir, T1 por un lado, T2 por el otro, y STIR o alguna secuencia saturada. Son esos tres pares en los cuales nos vamos a hacer, vamos a darle mucha utilidad para músculo esquelético. Después, una secuencia de densidad protónica, bastante parecida a la anterior. Acá vamos a hacer otra cosa, mira, ahí. Esto primero, mira, hay algo, ¿qué es la trama? Con lo que es la trabécula ósea, por un lado, cómo se dirige, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también encontrás esto, ¿no? En hipointensidad en la señal, depósitos. Acá pasa exactamente lo mismo, otro depósito. ¿Verdad? Estos son lo que se llaman acumulaciones cálcicas. Ahí tal. ¿Por qué? Porque no hay señal, ¿sí? No hay hidrógenos ahí. Entonces tenemos este detalle como para mencionarlo. Imágenes. Entonces, la grasa hiperintensa. ¿Cómo podéis diferenciar una con la otra? Fíjate, el cartílago ya empieza a tener señal, empieza a ser hiperintenso. Después, líquido, empieza a ver también líquido. Como ves acá, ahí. Entonces esto está diciéndote ya que esa secuencia, que es muy parecida al T1, comienza también a emitir señal el líquido. Entonces estás frente ante una densidad protónica. No hay otra ya ahí. Encontrás entonces hiperintensidad de la grasa, hiperintensidad del líquido y otro de los puntos en los cuales suelo insistir es justamente identificar el cartílago, si está o no hiperintenso, como para ya asegurar. Después lo otro también, el músculo, cambia la intensidad de la señal de músculo. Si te fijas por un lado, músculo hipo, y aquí ya empieza a ser un tanto hiper, o sea, una hipointensidad, pero un poquito más de señal. Seguimos, también tenemos en este caso otra secuencia de densidad protónica, pero un poquito más difícil. El reparo, podemos decir también, cartílago y parte de líquido. La secuencia de densidad protónica siempre tiene una utilidad en la cual es muy bien definido. O sea, los músculos, por ejemplo, las aponeurosis que separan los músculos entre sí, y se ven muy bien. Entonces, una de las maneras también, una de las formas de poder identificar, sobre todo cuando tenés saturaciones. Si tenés, por ejemplo, un strip por un lado, un T2 saturado por el otro y un DP, lo que vas a mirar es ahí, ¿no es cierto? Las separaciones de los músculos, vas a ver también el cartílago. Si está el cartílago así hiper, encontrás bien, los trazos bien definidos y demás, ya tenés ahí que estás frente a una densidad protónica, a menos, y por más, mejor dicho, que la grasa esté hiperintensa. Después vamos a ver esta otra, que es mismo paciente, fíjate ahí, uno y el otro, la densidad protónica saturada. Esta secuencia tiene un pulso adicional, como ves, una saturación de la grasa.
Esa saturación se utiliza justamente para borrar y te da lo que es un contraste entre líquido y óseo, grasa, músculo. Eh, los bordes suelen ser los mismos, o sea, no cambia lo que es el tenor de la secuencia, pero si te fijas una cosa, fíjate que arriba, mira, toda esta parte de ahí. Decís, bueno, a ver, ¿qué estoy viendo acá? ¿Una densidad protónica o un STIR, por ejemplo, o un T2 saturado? ¿Cuál estoy mirando? Lo mejor que puedes hacer es encontrar si hay algún tipo de artificio en la imagen. O sea, decir, bueno, a ver, ¿cómo es la saturación? ¿Es homogénea? ¿Está todo bien saturado? En este caso, puedes decir que sí, ¿cierto? O sea, porque se ve ciertamente saturado. Pero acá arriba, por ejemplo, empezás a encontrar como imágenes como que son como de puntos, píxeles, ¿no es cierto? Tac, 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 ahí todo marcado. Esto que significa que esa secuencia tiene un pulso de saturación que hace que sea más susceptible a los a los cambios magnéticos. Entonces, por lo tanto, cambien, disminuye la señal. Entonces, es uno de los puntos que no le va a suceder, por ejemplo, al STIR. Si comparas una con la otra, vas a ver que en el STIR va a tener una saturación mucho más homogénea que en este caso. Y esto es producto de que estos puntos, estos píxeles, es la caída de señal producto del pulso de saturación, que en un DP sin saturar, por ejemplo, no se aprecia tanto. ¿Eh? O sea, ese artificio, si bien está, una vez que está, no es tan pronunciado como en esta secuencia que está saturada. Entonces, en imagen, vamos a ver cómo cae la señal. Eso es uno de los puntos. Cuando veas una secuencia que tiene artificios, o sea, vos ves que tiene, por ejemplo, líneas de punto, que tiene punteados, rebordes y demás, ahí estás viendo, o seguramente lo que estás viendo, es una secuencia que es un T2 en base, un T1 en base, o también puede ser un DP en base, que tiene un pulso de saturación. Ni hablar de lo que son los contrastes propios. O sea, estamos viendo toda una hipointensidad, salvo el líquido, en cartílago como realza en cuanto a señal, mm, pero bueno, las diferencias son mucho más notorias, ¿no es cierto? Después, acá un estilo. No es el mismo paciente. Cambia la señal acá arriba, fíjate, también pasa algo parecido. Pero lo que estás viendo en este caso es que la secuencia en sí mismo, como la saturación de la grasa viene de otra manera, o sea, no es un pulso adicional, sino que es propio de cómo se recoge la señal de resonancia magnética, pues es un IR, una inversión de la recuperación, hace de que sean imágenes que vengan con menos artificio. Entonces, como para hacer un punto, si llega a haber, por ejemplo, prótesis, si llega a haber también, bueno, elementos metálicos, cualquiera, eso va a tender a que la susceptibilidad magnética sea mucho más alta, entonces va a ir en detrimento de la imagen. Entonces, por lo tanto, cuando te encuentras con este tipo de situaciones en las cuales hay clavos, tornillos, placas y demás, lo mejor es utilizar secuencias STIR, envases STIR. La semiología de imágenes es la misma, fíjate, la saturación igual te muestra líquido, ¿no? Todo saturado igual te muestra líquido, pero la secuencia en sí es menos artefactuada o menos ruidosa, ¿no?, que cualquier otra con un pulso de saturación, con un FANSAT. Vamos a ir pasando. Acá tenemos uno versus la otra, mismo paciente. Taca, taca, fíjate ahí cómo ves un STIR por un lado y después una densidad protónica por el otro. Cuando se hace la presentación de imágenes, esto es algo que interesa también que se identifique cuando hay algún tipo de artificio. Y acá, por ejemplo, lo ves. En el DP saturado, ves que acá hay un complejo de vena y arteria, que de alguna forma se va copiando todo así acá. Ahí. Apenita, ¿no es cierto? Se ve, pero eso es un artificio que se produce por la pulsación, es un artificio pulsátil. Después si comparas cómo es el vacío de señal producto de la lejanía del isocentro respecto al STIR, mucho más pronunciado cuando tiene el pulso de saturación. ¿Cómo ves el cartílago en el STIR? Lo ves con menos señal, ¿cierto? Uno con el otro. Entonces, cuando tenés que estudiar justamente lesiones que vienen de la mano con cartílago, por ejemplo, imágenes osteocondrales, cualquier lesión en los cartílagos, siempre se va a preferir trabajar con densidades protónicas. O sea, cada una como que tiene su propio uso, digamos, su propia matriz en la cual puede dar información.
Los protocolos, como sabíamos, nosotros son inamovibles, en los cuales nosotros tenemos que trabajar acorde a una regla, pero en resonancia magnética sucede de que con una aplicación de protocolo normal a veces no alcanza. Tenemos detalles en la imagen, hallazgos en los cuales hay que profundizar. Entonces ahí viene la mano como para poder utilizar, poner una secuencia sobre la otra para tratar de disminuir artificios y demás. Entonces fíjate como te decía, ¿no es cierto? El artificio pulsátil, cómo se copia, porque es una imagen más ruidosa siempre cuando tienen pulsos de saturación. Después, pues, comparamos un STIR también con una densidad protónica. Como decís acá, hay planos musculares, ¿verdad? Ahí, todos los que son los músculos. ¿Ves la separación entre ellos en sí? No es por ahí el mejor plano para verlo, pero en realidad prácticamente en el STIR se borran, ¿no? Las aponeurosis no aparecen. Fíjate en el DP, cómo se ven las separaciones entre músculos entre sí. Por eso se le dice también los trazos en tinta china, se le habla a esta secuencia, como que están dibujadas, ¿no? Lo ves de esa manera. Entonces también lo mismo, suelen ser imágenes con menos ruido, STIR versus LDP. Entonces se aprecia mejor los bordes y en más contraste entre los tejidos que en el STIR. El STIR, la saturación, siempre va a tender a ser más homogénea que cuando haces un DP saturado o un T2 saturado también. Bueno, esto es más o menos lo mismo de lo que veníamos hablando, así que esto vamos a pasar acá. Después este es interesante también, un DP sobre un T1. Esto está bueno que si necesitas practicarlo, vayas haciéndolo y sacándole el título. Entonces se podés ir viendo las secuencias y ir practicando este ojito que estamos haciendo. Entonces, de densidad protónica, veíamos, repasamos de vuelta, cartílago, vemos líquido, líquido presente. Vas al T1, vos decís, bueno, a ver, ¿por qué este T1? ¿Es líquido? No, ¿cómo lo ves? Hipointenso, o sea, está ahí, ¿no es cierto? Pero no lo ves, o sea, no tiene señal. Después mirá qué lindo ahí el recorrido del ligamento, ahí, tac, tac, de un lado y del otro. Entonces, intensidad de señal en los músculos más hipointensa en T1 también. Otro de los parámetros como para poder identificar si hay dudas, si no encontrás que justamente haya algún depósito de líquido o algo, no hay cartílago, el músculo te va a dar también si estás versus DP o un T1. ¿No? El T1 siempre va a tener menos intensidad en músculo que en densidad protónica. Después, cuando hablamos también de estos pulsos de saturación, tenemos que decir de que estos pulsos pueden ser cortos en el sentido de que van a ser una saturación de menor señal versus otro que puede ser un pulso más largo, de mayor señal. Entonces vamos a tener dos cambios en imagen, o sea, dos semiologías de imágenes iguales, nos va a dar la misma forma, la saturación de los tejidos y el realce de los líquidos, pero lo que vas a hacer es bajarle el contraste a esa imagen. Se ve poquito, no se ve muy bien, porque podés apreciarlo mejor en el hueso, cuando tenés un pulso corto sobre un pulso largo. Esto se utiliza también mucho, no por ahí como en este ejemplo que estás viendo, pero sí se utiliza para secuencias, por ejemplo, del hígado, para poder ver si en un hígado hay hígado graso. Vamos a ver, un ejemplo es ese. Y la diferencia que hay entre los pulsos de cómo se aplican hace de que una sustancia aparezca y la otra no. Entonces se potencia uno con el otro. Vos decís, bueno, yo quiero tener que mi efecto T2 sea, por ejemplo, más profundo en una imagen, que lo que haces es aumentar el tiempo de eco, aumentas el contraste de la imagen. Acá pasa exactamente lo mismo. Si aumentamos los tiempos del pulso de saturación, lo que vamos a hacer es disminuir el contraste de la imagen. Pero la semiología no cambia. Eso es lo importante que hay que saber. O sea, sigues siguiendo lo mismo, vas viendo de otra manera, pero vas a interferir en el contraste. Después entonces, secuencias con saturación de la grasa habíamos visto STIR, DP, todavía nos vimos T2 FATSAT. Tienen la misma forma, las mismas semiologías, se ven de la misma manera, pero cada una tiene su detalle. Entonces, por un lado, STIR, lo que veíamos ya sabemos, toda esa saturación homogénea, fíjate, muy poco contraste entre sí, y cosa que no pasaba, por ejemplo, en el DP. En el DP teníamos un contraste marcado de lo que era la grasa y la médula. Por ejemplo, músculo, grasa, músculo acá, grasa, la médula. Fíjate cómo esas diferencias hace de que puedas interpretar qué es lo que estás mirando, si un DP o un estilo en este caso. Entonces los bordes, recordá esto también, esto ayuda mucho.
la separación, las aponeurosis se ven muy bien en densidad protónica, sobre todo en esta parte de esta cadera izquierda. Vamos a seguir pasando. Y acá tenemos un T2 saturado, un T2 fat sat. ¿Te fijas? Pasa lo mismo. Para hacer un hombro, por ejemplo, se utilizan bobinas que pueden ser flexibles, bobinas que pueden ser dedicadas a la articulación, depende de lo que tengas en el servicio, pero siempre va a pasar esto. La zona de interés siempre va a ser la articulación. Acá, ahí es donde queremos que esté toda la señal. Fíjate a los costados, cómo cambia, cómo cae la señal y cómo te da artificio. Además, también estos rebordes, que son inhomogeneidades propias del campo, que se nos vaya a los extremos del campo magnético, los hidrógenos sienten otra frecuencia y se producen estos desperfectos, imágenes en las cuales no saturan los bordes, por ejemplo, donde no son imágenes homogéneas, lindas, como el STIR. El STIR no te va a dar este tipo de artificios. Así que pasamos uno por el otro como para que esté el cotejo de comparar uno con la otra. Prácticamente son muy, muy parecidas. Esto confunde bastante. Pero te pones a mirar con más detalle, vas a encontrar, como te decía, ruido en la imagen por un lado, en el estilo difícilmente lo encuentres. O sea, la saturación no es total, como dice acá en esta parte del hombro, ¿cierto? Y bueno, ya del húmero, del brazo. Seguir pasando, acá tenemos otro T2. Fíjate la cantidad de ruido que tiene esa imagen. Entonces tenemos por ahí ruido acá, tenemos ruido acá. ¿Acá qué pasó? Como que está, como vamos a decir, quemado de cierta forma. ¿Eh? Y acá arriba también lo mismo, se pierden los detalles de lo que son las separaciones, la grasa, el músculo, es como que todo tiene la misma intensidad de señal. Lo mismo pasa acá, también tienes todo la misma intensidad, la porosidad en imágenes propias. Estos son, o sea, son rasgos propios de secuencias que vienen con la saturación, cuando son fat, sat, una de la otra. Entonces son tejidos saturados con diferencias notorias. En el STIR esto no pasaría, vas a verlo impecable. ¿Sí? A todo esto, todo saturado con sus contrastes y demás, apenitas, ¿sí? Pero una imagen sin este tipo de artificios. Entonces, como para poder comparar una con la otra, decir, bueno, a ver qué es lo que estamos mirando, recordamos lo que cuando vamos frente a un DP, importante encontrar cartílago en imagen, si tiene señal, no tiene señal. Si estás en duda, si puede ser un STIR, que es bastante parecido, decís, bueno, ahí justamente tenés un lugar a donde ir a mirar a la hora de poder darle el nombre a esa secuencia. Entonces, diferencian la saturación de los tejidos, artificios por susceptibilidad magnética y bordes bien definidos en densidad protónica. Estos puntos hacen de que uno pueda identificar la imagen como tendría que ser. Entonces, esto va a ser parte de lo que es el examen después. ¿Sí? La idea es presentarles unas imágenes, ustedes digan qué están mirando, qué tiene esa imagen, y hagan una descripción también de lo mismo. Entonces, esto es algo que se va a preguntar. Y recuerden también lo otro que les decía, siempre todas esas imágenes van a tener algún tipo de artificio. Así que, por favor, nómbrenlo. T1, también saturado. No habíamos visto hasta ahora ningún T1 saturado. Eh, Esta secuencia propia es un hombro derecho en el cual se hizo una inyección de gadolinio en la articulación. Es una resonancia magnética interarticular, ¿cierto? Ahí, directa, tac, a la articulación. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo identificar acá qué es lo que estoy viendo? ¿Cierto? Vos decís, bastante confuso. Sabés ya que algo está pasando acá porque, bueno, encontrás toda esta hiperintensidad que no debería estar ahí, pues parte que se extravasó un poco de la inyección. Pero, por ejemplo, lo que te puede dar el dato acá, vas a ver si hay vasos, ¿no? Si encontrás recorridos de vasos sanguíneos, por ejemplo, decís, acá no se ven, no están. Entonces, por lo tanto, ahí ya no te queda otra y lo que estás viendo es un T1 con un pulso de saturación. Vamos a ver si está el comparativo. Ahí va, mira. Tenemos dos hombros, dos pacientes diferentes. Uno por un lado es una densidad protónica y el otro por el lado es el T1 con ambas saturadas. Encontramos, por ejemplo, en densidad protónica vasos. Decís, bueno, a ver, tenemos contraste en los tejidos, encontramos separación en los tendones, fíjate cómo se ven ahí lindo, hay una caída de señal que tiene por acá, una caída de señal que tiene por acá, asumimos que tiene pulso de saturación, y después encontrar decir, bueno, a ver, T1 o DP, ¿qué es? Tenemos vasos, ya está, ahí la tenés, estás viendo una densidad protónica saturada. Si no los tiene, T1 con saturación de la grasa. En este caso ayuda mucho a la imagen que esté presente
el gadolinium, ¿verdad? Vamos a pasar secuencias FLAIR. ¿Mm? Recuerda la sigla, ¿no es cierto? Que se utiliza mucho en el cerebro, digamos, para todo el sistema nervioso, y que esta lo que va a hacer es mostrarnos los líquidos, pero estos líquidos que aparecen en capas de hidratación. No encontramos líquidos móviles. O sea, el líquido que fluye, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en las secuencias FLAIR no se ve. También comparte la característica de ser una inversión, IR con STIR. Son de la misma forma en la cual se suprime la grasa, en el FLAIR va a pasar exactamente lo mismo, pero los tiempos son un poquito más largos para que justamente los líquidos, cuando empiezan a emitir señal, estos desaparezcan de la imagen. Eso ya, cuando veamos diagrama de secuencia y todo eso, vamos a entenderlo un poquito mejor. Vamos a pasar acá, esto es un T2 normalito, esto lo vimos el protocolo de encéfalo ya, así que vemos ahí T2, decís líquido por acá, sí, está perfecto, ahí líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Después contraste, sustancia gris, sustancia blanca, también tenemos, entonces si está líquido presente, hiperintenso, no te queda otra, estás frente a un T2. Vamos a pasar a otro más, acá, vamos para el flare, esto que vemos un axial de Flair, y después hay uno interesante también, que es un sitio en el cual hay bastantes confusiones. Entonces, secuencias para observar los líquidos inmóviles en capas de hidratación o edema. Recordá ahí. Y ahora vamos a lo que sería una lesión ahí chiquitita, ¿ves? Entonces te deja estos líquidos que están aquí. Sí, esto es producto de una placa de desminimización, de una enfermedad desminimizante. Eh, Vamos a pasar acá y ahí uno sobre el otro. Esto se confunde mucho también. Flare versus T1. Ambos el líquido cefalorraquídeo no tiene señal. Entonces, sí, bueno, a ver, ¿cómo puedo decir cuál es cuál? Sí, bueno, hay que pensar acá que sustancia blanca, que es lo que está viendo acá, lo estoy marcando, ahí todo lo que es la cápsula interna, ¿verdad? Todo esto, tiene más mielina. O sea, la sustancia blanca tiene más contenido graso. Entonces, en el T1 va a aparecer más hiperintenso respecto a la grasa cortical, o sea, la sustancia gris. En el FLAIR pasa exactamente al revés. Vas a encontrar que la grasa ¿eh? de sustancia blanca está más hipointensa que la cortical. Eso es lo que te da cuál es cuál, si es T1 o es un FLAIR. Estos puntos para retenerlo, para mirarlo, si necesitas practicar, sacale el título y lo vas pasando. Tan, 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 viendo uno por el otro. Así que bueno, dejo de compartir porque casi terminó esta y vamos para allá algo de hombro. Vamos a empezar con el protocolo de hombro. Así que permiso, lo tengo por acá, un segundito. Bueno, si necesitan decirme algo, por favor, háganlo. Yo mientras busco esto. Bien. Vamos al protocolo. Esta clase siempre trae que a veces consume tiempo y a veces no. Bueno, acá tenemos entonces ya la presentación. Ahí les comparto la pantalla. Vamos, para empezar entonces ya con músculo esquelético. Esto también viene largo porque son, imagínense, un montón de articulaciones, montones de variantes inclusive también. Entonces vamos a darle ahí máquina a esto. El protocolo de hombro tiene como su capítulo propio. Pues un estudio en lo cual es, bueno, ni hablar de la cantidad que se hacen, y también suele ser el asiento de muchas patologías. O sea, vas a encontrar que en la indicación médica para hacer un hombro vas a encontrar un montón de patologías que vienen de la mano de por qué viene esa solicitud médica. Y después también tenemos que estudiar las variantes que hay y además también qué es lo que pasa, ¿cierto?, con esas patologías. O sea, cómo se ve en la imagen, poder definir una sobre la otra y al mismo tiempo también saber qué tenés que hacer respecto a un hallazgo, por ejemplo. Así que bueno, vamos a lo que es la planificación. Eh, a ver, lo primero que se puede decir es que justamente los planos del hombro como que no siguen la regla. Entonces, fíjate que para hacer, por ejemplo, acá estaríamos viendo este plano que atraviesa mm, lo que es
el húmero, o que vamos a decir también que es paralelo a la glena, ¿no? Es el sagital. Entonces lo estarías viendo acá, ¿ves? Este sagital. Ahí. Entonces fíjate que para la angulación de los sagitales, el mejor reparo que vas a encontrar va a ser la glena, ¿sí? Y la corrección lo vas a hacer también desde el plano coronal, siguiendo el eje mayor del húmero. Esa es una buena forma de planificar un sagital de hombro. Fíjate, estas dos mosquitas que estás viendo acá arriba, bien hipotensas. Entonces, esto ya sabes, si está hipointenso, lo hay en la imagen, lo que estás viendo es algo, vamos a decirle, que no tiene mm, hidrógenos, ¿verdad? Es tejido fibrocartilaginoso en este caso. Esto es el labrum del hombro. El labrum lo que hace es aumentar, ¿no?, la cavidad y es asiento de muchas lesiones, sobre todo cuando hay luxaciones de hombro. Y el protocolo en ese caso cambia. Fíjate, el protocolo axial de P, FATSAT, lo estás viendo de este lado. Después coronal T1 y T2 también saturado, que en este caso estás viendo un T2 saturado y el sagital T2. Después, fíjate, el plano coronal discurre siempre perpendicular a la glena, ¿eh? Y después la corrección del plano siempre siguiendo el eje mayor del húmero. Axiales, estricto perpendicular también a la glena y estricto a la cabeza. Esa es la angulación. Hay, por ejemplo, algunas variantes que te van a decir también de que para hacer un sagital te puedes apoyar sobre lo que sería el tendón del supraespinoso, este que ves acá, ¿eh? Como se inserta en el toquiter y es parte del tendón. Entonces lo ves como discurre sobre un axial y lo pones bien estricto, ¿eh?, para generar un sagital de esa imagen. Puedes usar cualquiera de los dos parámetros. Mi sugerencia sería que uses siempre la glena, bueno, la articulación y el eje mayor del húmero para la planificación del hombro. Y el protocolo, como decirte, normalito de hombro, en el caso de que sea un hombro, por ejemplo, cuando tenés una lesión del manguito rotador. En un caso, protocolo para esto. Ahora, si llega a ser algún otro tipo de sugerencia de estudio, el protocolo este va a variar un poquito, así que no es lo mismo. Entonces, estudios de resonancia magnética para el manguito rotador. ¿Qué es lo que te van a decir los pacientes, por ejemplo? Cuando van a venir a la consola, si uno los atiende, le hace el interrogatorio, te van a decir, bueno, ¿dónde le duele? ¿Qué le pasa? Entonces, van a marcarte, por ejemplo, que tienen algún dolor. Por ejemplo, cuando están en la abducción o en la abducción, cualquiera de las dos, te van a decir, cuando mueve el brazo hacia atrás y hacia adelante y hacia arriba, por ejemplo, te van a decir que les duele ahí. Van a decir también que no pueden, inclusive, levantarlo. Entonces ahí, estas son las lesiones típicas que podemos llegar a decir. Es un asiento también de lesiones y son muy dolorosas. Uno ve que los pacientes vienen muy doloridos a hacerse el estudio. Y justamente por este tipo de lesiones, ¿no es cierto? En donde cualquiera de los músculos del manguito rotador tiene algún tipo de lesión. Entonces, claro, le limita muchísimo el movimiento. La articulación del hombro es la que más movimientos tiene, mayor amplitud de movimiento tiene. O sea, es una artrosis y a su vez también con la glena que aumenta eso y al mismo tiempo también aumenta esa cavidad y al mismo tiempo la encierra. Entonces los tendones también encierran a la cabeza del hombro y la fijan. Entonces cualquier asiento ahí de molestia en alguno de esos tendones produce mucho dolor. El protocolo va a ser siempre el mismo para ese tipo de patología, vamos a decir, degenerativa, traumática, como decirlo de esas dos formas. O sea, el protocolo a aplicar va a ser igual. Acá tenemos un plano para poder identificarlos. Estamos viendo un sagital, ¿sí? Estamos viendo parte de lo que es acá la escápula, y para nombrarlos a los músculos, siempre se utiliza lo que sería la espina, digamos, de la escápula, ¿cierto? Cuando es supraespinoso, que lo vemos por acá, ¿sí? Infraespinoso, cuando está por acá, subescapular y redondo menor. Esos son los grupos musculares del manguito rotador. Y cada uno de ellos se va a insertar, tac, a la cabeza del hombro, generando como una especie de, vamos a decir, de fijación, de garra. Lo fijan por arriba, por los costados. ¿Eh? Entonces, a ver, acá te muestro, por ejemplo, un axial, ¿no?, y un sagital T2.
Si estamos haciendo semiología de imágenes, en este caso estás medio ahí al horno, ¿no? Decís, bueno, a ver, ¿qué estoy mirando acá? Este uno, este 2, pero este pequeñito cosito acá te está diciendo que este 2. Y porque hay un aumento, un acúmulo de líquido acá, una lesión, algo, ¿no? Que no debería estar en T1, esto se vería hipointenso, prácticamente verías todo así hipointenso ahí. ¿Eh? Pero bueno, a ver, no estamos con eso, ya pasamos. Lo que les quiero mostrar son los tendones, por ejemplo, como vemos parte acá del supraescapular por un lado, parte del tendón menor, además también la correa bicipital con el tendón del bíceps, parte del labro, ¿no? Que estamos viendo por un lado y por el otro. Y después, como lo ves así, ves todo cómo rodea parte de la musculatura y de los tendones que se van a fijar justamente donde lo que le estaba mencionando. Y bueno, y parte de lo que es el acrónimo. Después, patología tendinosa también. Esto para poder decir, bueno, a ver, ¿qué estás viendo? ¿No es cierto? Es decir, eh, cuando, por ejemplo, es una tendinitis o una tendinosis, bla, 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 vos decís, bueno, por un lado tenés un hombro, como en este caso derecho, normalito, ¿sí? Vos estás viendo que hay algo acá, si es algo que te sugiere, sugerente, si es un punto, no mucho más. Ves, por ejemplo, el tendón acá del bíceps, perfecto, ahí envuelto con algo de líquido, ¿cierto? De lo que es parte de la sinovial que transcurre, pero si ves el otro, el hombro izquierdo, vas a ver que el tendón del bíceps está ahí, perfecto, bien definido, delgadito, con hipointensidad, muy bien delineado, ¿cierto? Pero ¿qué ves? Todo alrededor está todo inflamado. O sea, todo lleno de líquido alrededor, o sea, es acúmulo de líquido en la membrana sinovial. Entonces ahí vienen los diferentes nombres que tienen estas patologías, ¿no es cierto? Cuando estás viendo una tendinitis, es esto, es un aumento de líquido en la membrana sinovial producto de la fricción del tendón. Entonces se acumula líquido y el paciente le duele eso, tracciona, ¿m? Y le duele. Después hay otras también. Cuando decís, bueno, una tendinosis sería cuando ves el tendón y el mismo tendón cambia, ¿cierto? El tenor, primero que aumenta de tamaño, después las fibras también se separan entre sí. Entonces ahí vienen las definiciones, ¿cierto? ¿Cuándo es tendinitis y cuándo es tendinosis? Después, lo mismo, esto es un hombro súper patológico, fíjate la cantidad de líquido que hay acá. ¿Mm? Lo mismo por acá. Acá en este caso, fíjate cómo viene la corredera, acá, la parte del tendón de la porción larga del bíceps. Fíjate cómo pasa por la corredera y hay como inclusive también una especie de erosión ósea. Esta, por ejemplo, esta lesión amerita hacerle un axial T1 para poder observar justamente cortical y hasta dónde llega esa lesión. Después también, ¿qué es lo que ves? Parte de lo que es la coracoide. Fíjate los tendones acá, también ahí del pectoral, ahí como vienen. Siempre los tendones van a repetir lo mismo que les dije siempre. O sea, la cortical sin señal, tendones sin señal, y si tienen señal, tienen algo, o sea, hay algo de patología en el medio. Pero bueno, a la hora de mostrar y diferenciar uno de la otra, está bien. Tendinitis por un lado, tendinosis por el otro. Seguimos viendo estos dos casos, por ejemplo, es que tenemos un hombro derecho y un hombro izquierdo, lo mismo. Después, este paciente en particular, o en estos dos pacientes en particular, vino ya con la orden establecida. Vamos a decir que vino por lesión en el supraespinoso. Entonces, ¿qué es lo que vas a mirar acá? Fíjate cómo el tendón se inserta en la faceta del troquíter y cambia de señal acá. O sea, hay cambio de señal dentro, digamos, respecto a lo que es el tendón. Acá fíjate cómo directamente el tendón está cortado. ¿Eh? Otra de las evaluaciones importantes a la hora que pues, este paciente tiene que o rehabilitar esto, porque puede ser una rotura parcial o puede ser total también. En el caso si total no podría levantar el hombro desde un grave inclusive. Pero bueno, estos casos por ahí pueden llegar a recurrir a cirugía. Otro de los asientos también de patología, que esto también es mencionar, cuando van a hacer un protocolo de hombro y ya les viene, por ejemplo, una sigla que a veces suelen poner, ¿sí? S, F, A. ¿Y esto qué es? Lo que te quieren decir es que hay un síndrome de fricción subacromial. Vas a encontrar que en este caso tenemos el acromion por un lado y la clavícula por el otro. Esto se degenera, empieza a aumentar de tamaño y comprime el tendón del supraespinoso. Esa es otra de las patologías que vas a tener que, digamos, como que lidiar para hacer un estudio de hombro. No requiere ninguna otra secuencia más. O sea, con el protocolo mencionado anteriormente, suficiente.
Recordá entonces tendinitis, tendinosis, síndrome de fricción subacromial, cualquier tipo de lesión de los músculos del manguito rotador. Luxaciones, acá ya estamos frente a otro tema. Empieza a, ¿cómo decir?, a complejizar el estudio. Ya con el protocolo que hacíamos anteriormente no alcanza. ¿Qué era entonces una luxación? Digamos, cuando se pierden dos superficies articulares, cambian, o sea, dejan de contactarse, pueden ser una luxación completa o incompleta, una subluxación, por ejemplo. Pero en el caso del hombro va a pasar eh, algo muy parecido a lo que decíamos cuando habíamos visto los esguinces de rodilla, cuando había un patrón de lesión. O sea, cuando se produce una luxación del hombro, la biomecánica propia del cuerpo hace de que eh, esta lesión se comporten, digamos, de una forma ambas lesiones. O sea, ¿qué quiero decir? A ver, eh, el 90%, vamos a decir un número, pero la mayoría de las luxaciones siempre van a ser anteriores. O sea, el hombro se va a ir hacia adelante, y bueno, y hacia abajo. ¿Esto por qué pasa? Porque en general vamos a hablar de una caída, vamos a hablar de que uno se cae y lo primero que hace es apoyar, ¿no?, las manos para tratar de amortiguar el impacto. Entonces uno apoya las manos y como lo hace en rotación externa. Entonces al hacerlo en rotación externa hace esto, entonces se produce un aumento de la fuerza, obviamente, que vence a lo que son los medios de unión articular y se produce este tipo de lesión que viene siempre de la mano con lo que es la subluxación propia y al mismo tiempo también con lesiones en el labrum. Estas lesiones en el labrum pueden ser complicadas, pueden requerir cirugía, además también lo que son los controles después de la lesión. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que los pacientes tienen lo que se llama las luxaciones recidivantes de hombro. O sea, una vez que se lesionaron, hay una lesión importante en el labrum, a estos pacientes se le vuelve a salir el hombro, ¿cierto? Se le vuelve a luxar en forma espontánea, están moviendo así, plac, y de repente el hombro se le cae. Entonces estos pacientes requieren cirugía y además también el abordaje es diferente. Vamos a hacer otro tipo de estudios con otra secuencia y además también podemos hacer hartos resonancias de hombro para poder evaluar justamente las lesiones que haya en el labio articular. Fíjate acá la arena, ¿no? En el labio estaría todo ahí. Y ahí donde quedó el húmero. Entonces, esto como para terminar, pues ya se va venciendo una vez la sesión. Hacemos la última parte, es un axial, estamos viendo un T2 estrella, estás viendo que hay un contraste, ¿no es cierto?, de los tejidos, ¿verdad? Cada parte, pero como cierta homogeneidad. Y lo que tiene esta secuencia propia es que es muy, muy importante a la hora de evaluar justamente lesiones en el labio. Así que bueno, esto lo voy a dejar por aquí. Vamos a retomar la clase que viene desde acá, así ya completamos. Dejo de compartir. Cualquier cosa me escriben al mail, ya hemos terminado así por hoy. Les voy a dejar también una actividad en el campus para que revisen. Así que bueno, es todo por la clase de hoy y nos veremos ya el miércoles que viene. Y vamos avanzando, ¿eh? Ya la clase número 5. Así que bueno, chicos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. ¿Mm? Acá.